Como el hombre es la criatura que tiene semejanza de Dios, puede hablar. Cualquier animal, cualquier especie que sea, no hay ninguno que hable como el hombre. Solamente el hombre puede hablar. Pero la mayoría no sabe bien cuán importante es el dicho. Hermanos, en el dicho hay gran poder creativo. En el lugar donde se habla se manifiesta la obra de creación y la de cambios. Si vemos en la Biblia, Dios creó los cielos con su palabra. En el primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el segundo día dijo Dios, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Y fue así como lo dijo. Y en el tercer día, y descúbrase lo seco, y fue así. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y fue así como lo dijo. En el cuarto día sean el sol, la luna y las estrellas. Fue así como lo dijo. En el quinto día produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y fue así como lo dijo. Y en el día sexto dijo, produzca la tierra seres vivientes, bestia y serviente y animales de la tierra, y fue así como lo dijo. De esta manera en la palabra de Dios hay poder de creación, y también en el dicho del hombre Dios dio el poder y la autoridad de creación. Si vemos en Génesis, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, el cual significa que fue creado como representante de Dios. El propósito que Dios creó al hombre fue que cuidara y gobernara a las criaturas que creó Dios en lugar de él. Por lo que el hombre fue creado para reinar todas las criaturas, y en el dicho del hombre hay poder y autoridad creativos. Para un ejemplo, cuando pasaban los animales criados por Dios al lado de Adán y Eva, Adán les nombró a cada animal, y el mismo nombramiento fueron para sus nombres. De esa manera, antes de pecar, el hombre podía ejercer el poder de Dios, y en el dicho de los labios había autoridad. Y Adán y Eva se podían comunicar con Dios en el huerto de Edén y llevaba una vida alegre y feliz. Pero un día la serpiente se acercó a Eva para hablar, y al acercarse el diablo con la imagen de la serpiente, Eva conversó con ella, y fue engañada y convencida por el diablo, tomó del árbol, fueron juzgados por Dios, quedaron muertos sus almas y fueron echados a la tierra maldecida. Y el hombre murió el espíritu por el pecado, y la palabra hermosa del alma también murió juntamente con la muerte del hombre interior de Adán y Eva. Cuando fueron echados del huerto de Edén, había muerto también la gran autoridad de poder hablar. En conclusión, el hombre olvidó la palabra de la cuarta dimensión y solamente podía hablar palabras de la primera, la segunda y la tercera. Había olvidado todo con el que podía comunicarse con el mundo de la cuarta dimensión, y además los idiomas humanos también se dividieron, que no se podían comunicar. Si vemos en Génesis capítulo 11, originalmente el lenguaje era uno nomás, pero intentaron construir una torre que llegaba a alcanzarse al cielo. Dios hizo que se diversificara el idioma, entonces hablaron de diferentes lenguas, se formaron diferentes naciones y culturas, y los lenguajes entre hombres se decayeron, que se llenaron de dichos negativos, llenos de rencores y críticas, y llegaron a herirse unos a otros. En Génesis 3:12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán y Eva se echaron culpas y empezaron a criticar unos a otros. El lenguaje dado por Dios no era para vivir, sino
para condenar, criticar y matar. Pero si vemos en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús vino, nos salvó a nosotros que estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, y abrió el camino en el cual podemos comunicarnos con el mundo cuatridimensional. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús en lugar de nosotros murió en la cruz y resucitó para que fuéramos nuevas criaturas en Cristo. Por lo que como nueva criatura debemos usar nuevo lenguaje. Es natural que la nueva criatura use nuevo idioma. El nuevo dicho es que se abrió el mundo cuatridimensional y en ese dicho hay autoridad de la cuarta dimensión. Como el Espíritu Santo es fuente de la cuarta dimensión, creyendo en Jesús e invitando al Espíritu Santo, Él mismo se hace la principal autoridad de nuestra vida. Hermanos, si el Espíritu Santo nos acompaña en el dicho de nuestros labios, se produce la autoridad, pero en medio del camino, de su camino, sería bueno destruir ese monte y para hacer una carretera. Si lo dijera, no se quita ni el monte ni se produce un camino, porque en el dicho de ese hombre no hay autoridad. Pero si lo dijera un rey en el camino, de inmediato empezarían a hacer la obra y se derrumbará el monte y se producirá el camino. Por lo que si el que tiene autoridad habla, se cambia el ambiente y se manifiesta la obra de creación. Y justamente en nuestros labios tiene ese poder, ese tipo de poder y autoridad. Así en corazón concebimos un sueño y creyendo que Dios lo hará y lo confesamos con nuestros labios, el Espíritu Santo de la cuarta dimensión va a obrar y nos acercará, nos vendrán a nuestra vida cambios y creaciones. Jesús dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mientras vivimos en este mundo, sí hay momentos en los que tenemos grandes problemas. Cuando lo tengamos, debemos mandar con nuestros labios, con la autoridad que dio Jesús, que cualquier problema que sea personal, de hogar, de la vida, del trabajo, en el nombre de Jesús debemos mandar, en el nombre de Jesús fuera. Entonces estos problemas como el monte será echado. Si no lo hubiera intentado, intenten. Si ustedes continuamente mandando, entonces problemas pequeños que sean grandes, esos montes serán echados, serán quitados. Hermanos, deben saber que en sus dichos tiene gran poder. Sus sueños, sus pensamientos solamente no guarden en su corazón, sino que lo expresen claramente con sus dichos. Es que si lo tienen, entonces serán desaparecidos, pero si lo confiesan y conforme a su confesión de sus labios, eso mismo sale para convertirse en la energía, la cual va a cambiar su vida. La diferencia que tienen ustedes que creen en Jesús es que ustedes tienen identidad de la cuarta dimensión. Ustedes recibiendo a Jesús como su Señor, su Salvador, sus espíritus, sus hombres interiores, llegaron a ser hombres espirituales. ¿Qué diferencia tienen esos hombres espirituales? En su dicho hay poder. Hay poder creativo. Antes de creer en Jesús, nuestro espíritu estaba muerto, no teníamos espiritualidad creativa. Pero creyendo en Jesús se vivifica el espíritu y usted llega a ser el hombre espiritual de la cuarta dimensión y llega a tener el poder creativo. Pero hoy en día muchos de los cristianos no lo saben.
aunque hay ese poder creativo, se está temblando. Debemos saber que el poder de Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen y dan vida a los muertos, ha entrado en nosotros, en nuestro interior. Entonces no debemos menospreciarnos unos a otros, porque ustedes deben saber que en su interior hay el gran poder. Ya no son hombres que fueron así, son arrastrados por el mundo material tridimensional, sino ustedes son los que gobiernan la tercera dimensión. Ustedes pertenecen a la cuarta dimensión. Entonces será hecho como ustedes lo dicen. Si ustedes, los padres, bendicen a sus hijos, tú haces bien, tú eres grande, tú eres sano, tú eres sano. Así sí, continuamente les bendice a sus hijos, como tiene poder, autoridad en su dicho, entonces será hecho como ha dicho. Si usted está cansado, se siente cansado, entonces digan: en el nombre de Jesús te mando la enfermedad fuera, el cuerpo sea sano. Entonces, el mundo material va a escuchar por su dicho. Entonces, porque la dimensión inferior es controlado por la superior. Si vemos la palabra que hemos leído hoy, Dios dijo que nosotros nos ha hecho que gobernáramos con nuestras manos las cosas que Dios hizo. En Salmos 8 del 4 al 6, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronas de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre la obra que de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así nos describe al hombre como el rey que gobierna todas las cosas. Por Jesús, Dios nos dijo que gobernáramos, enseñoreáramos la tierra. Ustedes todos están en Jesús, por eso pueden gobernar la tierra llamada la vida. Los cielos y la tierra fueron hechos por Dios, pero conforme a su voluntad nuestro mundo debe ser construido, gobernado, cultivado por nosotros. No lo debe dejar como desértico, sino que sea un huerto hermoso donde florecen las rosas. Entonces, ¿cómo podemos gobernar nuestro ambiente y traer cambios y creaciones? Eso no se puede por las fuerzas humanas. Para hacerlo debemos usar la palabra y la autoridad dada por el Espíritu Santo. Yo así presidía hace tiempo en Penang, Malaysia, que tenía por su religión nacional musulmán. Yo tenía que, pero nosotros no prevíamos que era la temporada de lluvia. Entonces seguía lloviendo en ese periodo de conferencia en la que yo tenía que presidir. Y entonces el pastor que estaba administrando, preparando esa conferencia, estaba muy preocupado. Es que estamos en el periodo de monzón y durante 2 meses, sin cesar ni un día, se está lloviendo. Pero por primera vez en la historia nosotros planeamos celebrar esa conferencia en el estadio al aire libre. Nosotros propagamos que va a ser esta conferencia, va a ser de milagros. Entonces, lloré mucho por toda la noche.
Y al levantarme, al despertarme, yo abrí la ventana y vi un cielo despejado. Y los que vivieron de turismo, todos se alegraron. Pero al acercarse a la hora de la conferencia, empezaron a llover. Así se convirtió en una gran tempestad. Y al llegar, y por mucha lluvia, yo intenté bajarme del coche y me choqué. Y estaban reunidos como aproximadamente 7,000 personas y estaban cayendo mucha lluvia fuertemente. Así se separaron, todos se irían. Y lo que así estaban adorando a las idolatrías dirían, si dijeron que era conferencia de milagros y están lloviendo tan fuerte, ¿qué va a ser la conferencia de milagros? Así yo pensando, se reirán de nosotros. Entonces me daba mucha lástima, mucha pena. Entonces yo le dije al pastor Houston, que estaba sentado a mi lado, ay, pastor, no sé, siempre yo he dicho que Dios es bueno, pero en esta conferencia no sé si lo es. Y yo, al salir de mi boca esa palabra, Espíritu Santo me dijo claramente, Pastor Joe, esta lluvia no es dada por Dios, es la intervención del diablo. Entonces tú tienes que atar al diablo. Entonces yo en ese mismo lugar, el enemigo, el diablo, en el nombre de Jesús, sea atado y fuera. Entonces, pero seguía lloviendo, pero yo oré así confiando en la palabra de Dios. Seguidamente, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo confiando en esa palabra, como oré 30 minutos, y así de repente se calmó la lluvia y se quedó seco el estadio. Así, en el primer día, aproximadamente 1,000 personas se convirtieron al Señor. Así, usando la palabra y la autoridad que nos da el Espíritu Santo, ese tipo de milagro también se manifestará en su vida. El Espíritu Santo se mueve y la palabra nos es dada y se manifiestan obras de cambios y creaciones. Dios creó esta tierra con su palabra, y Jesús sanó a los enfermos y dio vida a los muertos. Así Jesús trabaja a través de los que creen en Él. Y también fui a Singapur para predicar. Yo estuve con un misionero y escuché su testimonio. De repente el misionero se paralizó su parte izquierda y él tuvo mucha inconveniencia. Entonces fue al hospital y tuvo anormalidad en su nervio, pero no había ningún medicamento que le servía. Entonces estaba decepcionado, y él en su coche puso un cassette. Como antes no tenía el CD, que la predicación estaba grabada en un cassette, en la cinta, y había en esa cinta mi predicación. Y justamente yo estaba orando por los enfermos. Ahí en la cinta yo le dije que había un hombre que tenía parálisis en una parte. Él fue sanado.
Y al escuchar esta palabra, el misionero así sintió algo así de electricidad y se desapareció esa parálisis de una parte y se sanó completamente. Yo escuchando el testimonio de ese misionero, lo que me sorprendí es que por el poder de la palabra de Dios, aunque es lavada la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios también se pone el poder de Dios. Entonces lo entendí y me sorprendió mucho. Usted creyendo en el poder de la palabra de Dios y lo confiesen y lo declaren y lo proclamen. Entonces Espíritu Santo, conforme a esa palabra proclamada, traerá a su vida cambios y creaciones. Ahora, desde ahora, ustedes deben usar la palabra y la autoridad que da el Espíritu Santo. Usar la autoridad significa que cuando usted tenga problema, debe mandar con autoridad en el nombre de Jesús. Que vea cómo usó Jesús la autoridad. Que Él reprendió a Él las olas del mar. Cálmense. El viento, la tempestad, las olas. Cuando Jesús dio vida a Lázaro, también le mandó: Lázaro, sal. Entonces Lázaro se levantó y salió andando. Si no sabemos la autoridad que nos da Dios, no podemos llevar esta vida cristiana victoriosa. Pero si lo sabemos, la postura y la autoridad, podemos mandar con denuedo. Si sabemos, conocemos la autoridad que dada por Dios, podemos mandar al diablo enemigo en el nombre de Jesús Nazareno, fuera en el nombre de Jesús. A nuestra enfermedad podemos también mandar en el nombre de Jesús: sal de mi cuerpo, enfermedad. Así, entonces, digan ustedes todos los días que han sido perdonados de su pecado. Digan que han sido eliminadas las culpas. Digan que han sido sanados de enfermedades. Digan que han sido librados de la maldición. Digan que han sido resucitados de lo muerto. Entonces, a través de sus palabras, Espíritu Santo va a obrar y le traerá grandes cambios y victorias sorprendentes a su vida. Aleluya. Aleluya. Jesús está pasando al otro lado en barca con sus discípulos. Ya se oscureció y mientras pasaban al otro lado del lago, de repente se levantó una gran tempestad de viento. Estaban las olas en la barca, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, estaba a punto de hundirse. Los discípulos, viendo la tempestad de viento y las olas, estaban capturados de temor y terror y no sabían qué hacer. Pero Jesús, a pesar de la tempestad, estaba durmiendo con paz, en paz. En nuestra vida siempre viene la tempestad. Hay momentos que hay vientos que no podemos superar. Nuestro negocio tiene gran dificultad. De repente nos enfermamos o tenemos accidente repentino. Y hay tristezas que no podemos superar en Job 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Si de verdad nuestra vida es que no conocemos ni un paso en adelante, en medio de la tempestad, uno se sobrecogido de terror y de temor, y otros
no pierde la paz. ¿Qué es la diferencia? ¿Conoce el mundo cuatridimensional o no? El que no lo conoce se tiembla por el temor y el terror y es controlado por la circunstancia, por la situación. Pero el que lo conoce, el mundo espiritual, no es controlado ni por la situación. En medio de la tempestad no pierde la paz. Cuando los discípulos se encontraron en medio de la tempestad, ellos pensaron que estaban muertos porque no conocieron al mundo espiritual. Solo veían las visibles, las olas y el viento nomás, y no conocía al que estaba detrás, al fondo de esta obra. Las olas no se generan naturalmente, sino por el viento. Se debe levantar el viento y luego se levantan las olas. De esta manera, en nuestra vida así ocurren las olas porque viene el viento del diablo. Si viene el viento del diablo, la vida se hace desértica y va a la destrucción. Si el ladrón viene que hace la obra de hurtar, matar y destruir, si el diablo obra, esa vida va hacia la destrucción. No solamente un individuo, sea un país, sea un hogar, es lo mismo. Si viene el viento del diablo al hogar, se pelean. Y en un país también, si viene el viento del diablo, se ocurren guerras y la economía queda desértica, arruinada, no puede vivir en paz. Aunque los discípulos no sabían que estaba detrás ahí algún poder, pero Jesús conoció al enemigo, al diablo que levantaba las olas, porque Jesús no temía al diablo, por eso, aunque se levantaba las olas y el viento que hacía el diablo, a pesar de esas cosas, Jesús no tuvo temor, sino durmió en paz. Jesús, calla, enmudece, así reprendió, como si hablara a una persona, así reprendió al viento y a las malas, como si tuvieran los oídos. El viento, las olas fueron calladas. Eso significa que detrás hay un poder que hace las olas y el viento. En Efesios 6:12 está escrito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros debemos estar siempre despiertos para resistir al diablo y echar a los demonios, al diablo, a espíritus inmundos. En el pueblo, en casas, había muchos hilos de araña. Aunque con la escoba lo limpiara en poco tiempo, se generaban de nuevo, se producían. Así cada vez limpiaban. ¿Por qué se producen otra vez hilos de araña? ¿Por qué? No captó, no mató a la araña que hace hilos de araña. No echamos al diablo, a espíritus inmundos que hacen problemas. Por eso continuamente se producen problemas. Jesús en su vida pública echó a espíritus inmundos y les dijo a sus discípulos que también ellos lo echaran. Al mandar al 12, le dio potestad de controlar a espíritus inmundos y también a los 70 les dio potestad de pisar a serpientes y escorpiones y controlar todos los poderes del enemigo. Ordenó que calmara vientos del diablo a donde quiera que vaya, sea persona, hogar, vida cotidiana, hijos, negocios.
por lo que debemos echar al demonio usando la potestad dada por el Señor. Estos espíritus inmundos no son echados por nuestra propia fuerza humana, sino en el nombre de Jesús. Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así lo prometió Jesús. En el nombre hay autoridad. Si manda en el nombre del presidente, el cual tiene autoridad, por eso se realiza como ha mandado. Pero Jesús no es un presidente simple, sino Dios, quien creó los cielos, la tierra y todas las cosas que están en ella. Por lo que si mandamos en el nombre de Jesús, todas las cosas de los cielos y la tierra escuchan y se realizan como hemos dicho. El nombre dado por Jesús es como el poder de representación. En el contrato, aunque no fuera el mismo, con el poder de representación puede hacer el contrato. De esta manera, Jesús nos dio su nombre para que lo usáramos, para que usara su autoridad. Yo te entrego mi nombre, entonces en mi nombre que eches a espíritus inmundos, así nos lo ha dicho. A pesar de todo, si nosotros no echamos a espíritus inmundos en el nombre de Jesús, si nos hacemos amigos y vivimos con ellos, qué vergüenza tenemos en Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así Jesús nos lo ha prometido. Por eso, en el nombre de Jesús, confiando en su nombre, cualquier momento podemos echar a demonios. También por la oración, en oración debemos echarlo. Cuando se anegaba la barca, ellos así con toda su fuerza echaba las aguas. Entre ellos había un pescador, entonces con todas sus maneras quería resolverlo, pero por la fuerza humana no podía calmarla. El único que podía calmar era Jesús. Por eso, cuando nos encontramos en la tempestad de la vida, debemos orar clamando, Señor, sálvanos. Entonces, Señor Jesús va a reprender él mismo al viento y al mar. Cuando yo estaba presidiendo una conferencia en el extranjero, después de haber presidido una conferencia, regresé al hotel y después de bañarme me acosté, pero de repente me puse de así triste y una voz me decía, mátate, y otra voz también decía, tienes que echar a demonios. Entonces, en el nombre de Jesús, se han echado, el demonio se ha echado. Entonces, inmediatamente, así llegué a tener paz, me quedé en paz, en estabilidad. Entonces sí me puso muy así anormal, triste, deprimido, angustiado. Entonces echo a demonios. Entonces inmediatamente me quedo en paz. En 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cualquier persona despiertos tiene que echar a demonios.
El siguiente, debemos echar demonios por la palabra y la palabra. Cuando Jesús tenía prueba, después del ayuno de 40 días, Él resistió al diablo con la palabra en Efesios 6:17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras vivimos en este mundo, la bendición más grande que podemos recibir es la palabra de Dios, la cual se hace la espada que vence al diablo. Por eso, debemos leer mucho la palabra, escucharla, memorizarla para resistir al diablo con la palabra. Nuestro corazón y nuestros pensamientos deben ser llenados de la palabra. Comparando al hombre con la casa, Jesús dijo en Lucas 11, del 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por lo que no debemos dejar a nuestro corazón vacío, sino debemos llenar el corazón con la palabra de Dios. Si se sopla el viento del diablo a la vida va a ser hurtada y a la destrucción, ir a la destrucción. Pero el viento del Espíritu Santo hace que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Para que se sople el viento del Espíritu Santo, deben usar pensamientos, sueños, fe y confesión de labios. Primero, los pensamientos deben ser guardados. No hay ningún mar que no hay ningún mar siempre que sea calmada. Hay vientos, hay sombras, hay lluvias. Sí, en la vida también tenemos tranquilidad, pero también hay momentos en que venga la tempestad. Pero depende de nuestros pensamientos en la tempestad, la vida. Depende de qué pensamientos tenemos. Si viene la tempestad, uno construye la pared y otro hace el molino. Lo que así piensan de manera negativa, cómo puede tenerlo, pero lo que piensan de manera positiva y creativa, ¿cómo puedo aprovechar de la tempestad? Y por eso hace el molino. Así, si teniendo esos pensamientos positivos, creativos, la tribulación se convertirá más bien en la bendición. Aunque venga la bendición, no debemos abandonar nuestro sueño. Lo más importante en la vida, ¿qué miras? Si miras solamente las olas y el mar, no más, solamente quedamos desesperados. Pero si nosotros mirando a Jesús que está con nosotros y tenemos sueños, el Señor mismo va a calmar al mar y las olas. Cuando nos encontramos en la tempestad, con la tempestad no debemos perder nuestra fe. ¿Por qué temes? ¿Por qué no tenéis fe? Así reprendió a los discípulos. Aunque Jesús estaba con ellos no creyeron, no confiaron en Jesús, sino estaban sobrecogidos del temor. Por eso Jesús los reprendió. No solamente viene el viento, sino y las olas,
sino también Jesús está con nosotros. Debemos creer en eso. En cualquier situación, Jesús no nos deja como huérfanos, nos abandona, no nos desampara. Por eso, siempre está con nosotros. A pesar de la tempestad que venga a nosotros, no debemos perder nuestra fe en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si avanzamos por fe, Dios mismo va a resolver el problema. Por último, lo más importante es la confesión de labios. La palabra, el dicho es muy importante. El dicho de nuestros labios, si es equivocado, podemos ser gobernados por el diablo. El diablo es padre de la mentira. Por eso, si se pega el diablo que miente, se levanta al levantarse, al sentarse, miente. Cuando yo ministraba en Sodemon, un padre y una madre trajeron a su hija que estaba llena de moretones. ¿Por qué le pegan tanto a sus hijos? Entonces los padres respondieron, porque ella siempre miente. Que miente, que siempre me dice que la maestra me ha dicho que traiga el dinero, pero era mentira. Ella con ese dinero compró galletas siempre, todos los días. Por eso yo le pego. Pero al pegando no se sale el espíritu inmundo, el demonio. Demonio no puede ser pegado. No la peguen, sino ustedes se arrepientan y que crean en Jesús. Entonces Jesús mismo va a echar al demonio que está en su hija. Entonces ellos llegaron a creer en Jesús. Yo puse la mano orando por ella y eché al demonio que estaba en ella. Y después de mucho tiempo de eso, yo entré a un restaurante coreano en el extranjero y una chica me acercó y me saludó. ¿Se acuerda de mí? Es que yo estaba siendo pegada por mis padres, pero usted oró por mí y fue echado el demonio. Y yo de manera misteriosa llegué a no mentir. Ahora estoy llevando esa vida tan bien. Así me dio su testimonio. Si nosotros dejamos al diablo sin hacer nada, sin echarlo nada, nuestra vida quedará como desértica y irá a la destrucción. Pero a través de los pensamientos, sueños, fe y confesión de labios, y se hace soplar el viento del Espíritu Santo, seremos prosperados en todo y que tendremos salud así como prospera nuestra alma. El que levanta la tempestad en la vida es el diablo. Por eso cuando la tengamos no debemos echar la culpa a las personas ni las circunstancias, sino a Satanás que está detrás. Cuando la tengan, oren en el nombre de Jesús, acérquense a la palabra para resistir al diablo. Entonces, el Señor reprenderá al viento y a las olas para que sean calmados y le dará a su vida la paz. Aleluya.